Ok, vamos a comenzar. ¿Puede ver la diapositiva? ¿Sí se ve? Ok, bien. Déjenme compartir aquí. Ok, entonces estamos en la relevancia de Apocalipsis para la iglesia de hoy. Vamos a hacer un poquito ¿cómo se llama? De reflexión sobre la importancia del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? Como dijimos, el libro de Apocalipsis tiene muchos asuntos del futuro. Y en este asunto que tiene, y en esta descripción que vimos, en estos asuntos del futuro, pues hay mucha curiosidad, ¿verdad? Sobre cosas que van a pasar, cómo es que van a pasar, eventos sobrenaturales. Y uno puede, cuando lee la profecía, ¿verdad? Cuando lee la profecía bíblica, porque es profecía bíblica, uno puede pensar, bueno, esto se escucha tan bonito, y a veces nada más ser información, o a veces despertar la curiosidad. Pero la profecía bíblica, hermanos, nunca fue dada para nuestra curiosidad. La profecía bíblica fue dada para, hermanos, nuestra forma de vida, y es lo que vamos a ver hoy. Entonces, yo no quiero, hermanos, y de veras, yo no quiero que pasemos este estudio del libro de Apocalipsis y que, bueno, qué suave que vimos, ¿verdad? La ciudad santa, qué buenas las piedras, qué bueno que vimos el anticristo y el falso profeta, y lo olvidemos sin que realmente eso esté continuamente ayudando a nuestras vidas. Entonces, es lo que queremos ver un poquito hoy. Entonces, déjeme comenzar con esta introducción. Primero, estoy muy agradecido con el doctor David Minnick, ¿verdad? Que me envió su disertación titulada Al que venciere, un análisis literario, intratextual y teológico de la función y significado de las 7 cartas en el libro de Apocalipsis. Lo que el hermano, mire, yo estoy bien agradecido porque el hermano Minnick me ahorró horas y horas y horas y horas y horas y más horas de estudio. Su disertación, hermanos, trata de esto. Su disertación divide el libro de Apocalipsis en esta manera. Capítulo 1 es un prólogo. Capítulo 2 y 3, cartas a las 7 iglesias. Capítulo 4 al 22, las visiones del futuro. Y en el mismo capítulo 22 tenemos un epílogo. Okay. Su disertación, hermanos, trata de ayudar. ¿Cómo las cartas a las iglesias tienen función con las visiones del futuro? O sea, ¿por qué el Señor Jesucristo tiene un mensaje para las iglesias y cómo las visiones del futuro va a afectar a las iglesias? Porque están juntas. Tiene un mensaje a las iglesias y luego las visiones del futuro, ¿verdad? Quieren impactar o ayudar a las iglesias. Entonces, esto es lo que el hermano trabajó por varios años. Entonces, ahora, quiero preguntarles, hermanos, cuando pensamos en el libro de Apocalipsis, ¿cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es el propósito del libro, hermana? Ok, revelarnos el futuro, sí. Permítame tantito. Ahora. Ok. Revelarnos el futuro, creo que eso es uno bueno, pero hay uno más bueno, hay uno que el libro marca bien. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, pero hay uno que el libro, ¿cuál es el propósito del libro? A ver, hermano Juan, ¿cuál es el propósito del libro? Simplemente sea el mensaje de advertencia para los que no creen. Ok, un mensaje de advertencia, bien, bien, creo que también. Ok. Victoria, ¿cuál es el mensaje, cuál es el propósito del libro? Ahorita voy con aquí. Ok, relatar la venida de Cristo. ¿Jocabet? Dar esperanza a los hermanos conforme a esa verdad. Ok, bien. Alentarlos, ¿verdad? Darles esperanza. ¿Alguien más? A ver, Octavio. Los que no creen. Ok, bien. Ahora, nota aquí. El desarrollo teológico de la revelación no es una mera revelación de eventos futuros. La visión debe ser obedecida. Mire cómo comienza Apocalipsis 1:3. Dios bendice al que lea a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que es que
escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está ¿qué? Ay, ay, ay. Ay, hermanos, ¿sí notan? Dice, Dios bendice. Ahora, hermanos, este versículo nada más for your information, este versículo también nos revela cómo se hacía en aquel tiempo. Hermanos, en aquel tiempo no todos decían, a ver, abra su Biblia. En aquel tiempo solamente había una carta, alguien se paraba y lo leía para los demás. Porque aún así, hermanos, ni siquiera era accesible que pudieran hacer un montón de cartas. Entonces, por eso está diciendo aquí, bendice al que lee y Dios bendice a los que escuchan el mensaje. Ahora note, y obedecen. Ok, eso pasa en el capítulo 1, versículo 3, pero mire, capítulo 22, versículo 7, se vuelve a repetir. Este es el Señor Jesucristo. Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que, ¿qué? Obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Nota, eso, el capítulo que comienza, el capítulo que termina, nos exhortan a que esta es una profecía que debe ser, ¿qué? Obedecida. Ahora, lo que dijeron no está mal, ¿verdad? Lo que dijeron no está mal, creo que es parte de los propósitos de Apocalipsis, pero creo que el libro marca algo muy importante. Este es el propósito del libro, que se obedezca lo que está escrito, ¿sí o no? Que se obedezca lo que está escrito. Bueno, entonces, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del libro? Hermanos, mandatos aparecen en 88 veces en el libro de Apocalipsis, ¿ok? Si leyéramos el libro de Apocalipsis, hay 28, ¿verdad? 28 veces que el verbo aparece, los verbos aparecen en imperativo. Mire, yo hice un ejercicio así en mi Biblia que voy a darles una tablita la próxima semana. Yo hice esto en mi Biblia, no sé si alcanza a ver que está todo coloreado de naranja. Ok, todo lo que está coloreado de naranja en el libro de Apocalipsis son mandatos. Ok, entonces eso me permite ver a mí en mi Biblia dónde está la mayoría de mandatos. Por ejemplo, aquí está el capítulo 2 y 3. Mire cuántas veces aparece el color naranja. Ok, entonces, ahora de estos mandatos, el doctor Mini, ¿verdad? Los divide en 3 categorías. Ok, hay mandatos en la narrativa del libro. Aquellos que fueron dados a Juan. Por ejemplo, Dios le da mandatos a Juan. ¿Se puede acordar de uno? Ven y ve. ¿Qué otro mandato Dios le dice a Juan? Escribe. Entonces, hay mandatos que Dios le da a Juan en el desarrollo del libro. Mira, ve. O, por ejemplo, cuando dice Juan, iba yo a escribir lo de los truenos. Dios me dijo, ¿qué? No escribas. ¿Okay? Entonces, hay mandatos a Juan. Hay mandamientos éticos en la narrativa a aquellos que recibieron el libro. O sea, hay mandamientos para los que recibieron el libro, porque es un libro, todo un libro. Y estos son los que vamos a ver. Pero también hay mandamientos en el drama del libro. Hay mandamientos a aquellos que están viviendo la profecía descrita. Ahora, hermanos, dígame usted, ¿dónde cree que aparecen la mayoría de números de mandamientos? De estas 3 categorías, ¿dónde aparecen la mayoría de mandamientos? La tercera, ¿quién da más? ¿Quién da menos? A ver, vamos a hacer rápido. Ok, ¿cuántos creen que la primera aparece más? Hay muchos mandamientos a Juan. Muchos mandamientos a los que recibieron el libro. Mandamientos a los que van a vivir en los tiempos futuros. ¿Cuántos no saben? Ok, bien. Ok, bien. Déjeme decir. La mayoría de los imperativos se dirigen al comportamiento de un creyente ante la venida del Señor. ¿Ok? La mayoría de los imperativos ocurren en las 7 cartas y el epílogo. Creo que ya le había dicho eso antes. La mayoría de los mandamientos del libro de Apocalipsis están en las 7 cartas a las iglesias, ¿verdad? Y al final del libro es donde aparecen la mayoría de los imperativos. Juntos estos imperativos resumen la teología moral del libro.
el epílogo en general y las cartas individualmente a cada iglesia. ¿Qué significa esto? La teología moral, lo que tiene que ver con nuestra forma de vida, lo que tiene que ver con nuestro comportamiento. Entonces, aquí está, hermanos. Aunque hay muchas cosas del futuro, cosas muy interesantes, cosas que nos dejan todavía con muchas preguntas, eso no es lo principal. Lo principal es lo que está claro y mandado en el libro. ¿Sí o no? O sea, lo importante es lo que está claro y mandado en el libro. Lo demás no. Por ejemplo, esas langostas que tienen un chorro de cabezas y que hieren a la gente, que aquí, que acá, y que tienen un dirigente que se llama el destructor, ¿cómo va a ser eso? ¿Verdad? No, y no que no interesa, pero eso no es lo más importante del libro. Para nosotros, lo más importante del libro son los mandamientos que Dios nos ha dado a nosotros en el libro. ¿Ok? Y es lo que queremos ver. Ahora, hermanos, la importancia de las 7 iglesias. Como dijimos, la mayoría de los imperativos están ¿en qué? En las 7 iglesias. Entonces, una enseñanza continua que debemos seguir o que debemos pensar es lo que Dios le dice a las 7 iglesias. Ahora, hermanos, aquí está mi sugerencia. El estudio de cada iglesia proporciona una evaluación que cada iglesia necesita hacerse a sí misma. Las amonestaciones y exhortaciones de Cristo. Hermanos, cuando vemos a Cristo diciéndoles, yo conozco sus obras, y les regaña, eso hablamos de amonestaciones. Y cuando les pide algo, eso estamos hablando de exhortaciones. Hermanos, eso es una evaluación. Hermanos, si, por ejemplo, esta es la cosa, si quisiéramos evaluar nuestra iglesia, ¿qué haríamos? Vamos a ver si estamos siendo como las 7 iglesias. ¿No? Hermanos, mire, y esto es muy importante. Continuamente tenemos que estar evaluando nuestra vida, continuamente tenemos que estar evaluando y la vida de nuestra iglesia. Ahora, pero muchas veces, ¿cómo evaluamos la vida de la iglesia? ¿O cómo evaluamos bueno, cómo evaluamos nuestra iglesia? ¿Cómo le hacemos normalmente nosotros? Ok, ¿cómo me siento? Pero ¿cómo evaluamos? Muchas veces. Hermano Jesús. Ok, por la asistencia a la iglesia. Exactamente, esa es la que yo tenía en mente. Muchas veces evaluamos nuestra iglesia comparándonos ¿con qué? Con otras iglesias. Ah, bueno, a ver, ¿cómo le hacen aquellos? ¿Cómo están aquellos? ¿Y cómo están aquellos? ¿Y cómo están aquellos? Y no creo que esté completamente mal, pero lo más importante no es evaluarnos y compararnos con otras iglesias, sino con lo que la Biblia dice de las iglesias. Y una buena evaluación está en Apocalipsis. Si queremos saber qué Dios piensa de las iglesias, lo que le agrada, lo que le disgusta, está en Apocalipsis. Un pequeño comentario. Muchos tienen la tendencia a tener cierto rechazo, menosprecio a una iglesia pequeña, pensando que una iglesia numéricamente más grande es mucho. Exactamente. Y esa es una tendencia, ¿verdad? Hermana Rosy. Cuando me invitaron a venir, algo, o sea, pues bueno, porque y eso me llamó la atención, porque Sí, así es, exactamente. Y entonces, sí, Ángel. Exactamente, ¿verdad? El número, cómo es tratado. Entonces, hermano Manuel, como que trae ganas de decir algo usted. Ok. Don Tavo. Compararnos los méritos. Bueno, sí, sí. Ahora, pero hermano Juan. Yo con el temor de Dios, tengo la preparación. La asistencia con su hermano, simple y al final. Pero tenemos el temor a Dios. Sí, creo que sí le entiendo. Ahora, y de nuevo, pero lo más importante no es evaluarnos entre iglesias, sino evaluar lo que el Señor, porque lo que nos interesa no es el pensamiento de otros, nos interesa el pensamiento del Señor sobre nuestra iglesia. O sea, ¿qué piensa Dios de nuestra iglesia? Y ella ha hecho que hay cosas que le gustan
Y hay cosas que le disgustan. ¿Dónde dijo eso? En las 7 iglesias de Apocalipsis. Ahora, déjeme avanzar. El estudio de cada iglesia también brinda guías para mantener prioridades, note, y actividades. Porque esta es la cosa, las iglesias estaban teniendo actividades, prioridades, programas, pero de nuevo, nos dan guías frente a la persecución. Las iglesias de Asia estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo ¿qué? Falsa enseñanza y estaban ¿qué? Sufriendo inmoralidad. Y encontramos en los elogios de Cristo las cosas que al Señor le agradan, las cosas que al Señor le gustan. Entonces, esas son guías para saber qué debemos mantener como prioridades. Ahora, ¿qué más tenemos en las iglesias? El estudio de cada iglesia brinda esperanza y consuelo a los que vencen al perseverar en las promesas de Cristo. Hermanos, siempre al final de cada iglesia hay promesas a los que vencen. ¿Y cómo vencen? Por perseverar, hermanos, por perseverar. Y mi proposición se basa en el imperativo al final de cada mensaje. Dice cada mensaje, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, de nuevo, el mensaje de las iglesias es muy importante y siempre es importante. O sea, siempre podemos usar el mensaje de las iglesias para evaluarnos, para guiar nuestras prioridades, para guiar nuestras actividades. ¿Verdad? Ahora, hermanos, este es otro detalle interesante. En el mensaje de cada una de las iglesias, Cristo afirma su autoridad. Hermanos, Cristo afirma su autoridad. Esto significa, hermanos, que la persona más importante y la persona que debe tener prioridad y a la que debemos hacerle caso en la iglesia es que Cristo. Mire nada más, rápido un resumen sencillito. En la iglesia de Éfeso dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. Ese versículo, las 7 estrellas son el que tiene a los pastores en su mano y el que camina en medio de la iglesia. Les dice, note la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, la persona más importante. En Pérgamo dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Hermanos, es muy interesante, el que tiene ojos como llama de fuego. Hermanos, que puede penetrar cualquier corazón. Hermanos, lo importante no es lo que lucimos, sino lo que realmente está en nuestro corazón. Los motivos y la conciencia. Note aquí, Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y en cada carta se afirma la autoridad de Cristo. Entonces, hermanos, de nuevo, porque se afirma la autoridad de Cristo, el mensaje a las iglesias es importante. Y de nuevo, ahí está la relevancia del libro de Apocalipsis para nosotros en el mensaje a las iglesias. Ahora, hermanos, si podemos, este es un resumen del mensaje a las iglesias. Un hermano en su comentario sobre el libro de Apocalipsis sugiere el siguiente resumen. Éfeso, Pérgamo y Tiatira son iglesias que tienen elogios y amonestaciones. Dios le dice, me gusta lo que estás haciendo. Me gusta lo que estás haciendo, pero también no me gusta lo que estás haciendo. ¿Ok? Entonces tiene elogios y amonestaciones. Esmirna y Filadelfia solo tienen elogios. Hermanos, qué tremendo. Dios no tiene nada contra estas iglesias. Estas iglesias tienen puros elogios. Dios les dice, me gusta lo que están haciendo. Y no tiene ninguna amonestación. Pero Sardis y la Odisea solo tienen ¿qué?
No tienen ningún elogio. Dios le dice a ustedes, no me gusta lo que están haciendo. Ahora, hermanos, este es un resumen, ¿verdad? Ya no para repetir. Ahora, por eso es interesante. Las 7 tienen exhortaciones. A las 7 se les exhorta algo. Y las 7 tienen ¿qué? Las promesas de Cristo. ¿No se le hace muy interesante? Porque las promesas no dependen de ¿qué? De la obra de nosotros. Sí, es. Porque muchas veces, ¿qué pensamos? Muchas veces, ¿qué pensamos de las promesas? Sí, es que si hacemos esto, Dios va a hacer esto, ¿verdad? Como que las promesas están condicionadas a lo que nosotros hacemos. Pero no es cierto, hermanos. Cristo tiene promesas, aún para las que ¿qué? Las que han hecho mal. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿ven la importancia de las 7 iglesias? Ahora, de nuevo, no quiero repetir porque ya vimos, ¿verdad? Y si no se acuerdan, vaya al canal de YouTube, ¿verdad? Dele like y active la campanita. Ya casi me lo aprendo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a lo importante. ¿Cuál es el propósito, ahora sí, de las visiones del futuro? Hermanos, ¿cómo les servía a las iglesias? ¿Cómo nos sirve a nosotros las visiones del futuro? ¿Cómo nos sirve saber del anticristo, el falso profeta, los actos sobrenaturales? ¿Cómo eso nos sirve a nosotros? ¿Para qué nos sirve a nosotros? ¿Cuál es su propósito? Ok, bien, hermana, pero fíjense, no vamos a estar. Hermano Juan. Para enseñarles a los hijos y a los hijos las cosas que sucederán, que estén siempre. Amén. Amén. Sí, eso es muy cierto, ¿verdad? A lo mejor nos vamos a morir y qué tal si a mis hijos o a mis nietos o a mis bisnietos o a mis tataranietos, ¿verdad? Bien, creo que esa es una buena. ¿Alguien más? ¿Por qué se nos dicen tantas cosas del futuro si no vamos a estar ahí? Ok, para advertir a otros. Ok, ¿toca ver? Puede fortalecer nuestra fe. Al final, Dios siempre gana. No importa la mucha oposición que haya, lo que el mundo diga, o incluso que el mismo diablo quiera pelear contra él, como decía describiendo en la Gran Guerra. Se prepara todo el mundo, pero en un chasquido se acabó todo. Porque nuestro Dios es el único que incluso fortalece nuestra fe en nuestro Dios. Exactamente, exactamente. Ahora déjame compartirles lo que dice el hermano Mini. Dios revela realidades futuras dentro de la Escritura, no solo para demostrar que Él es el único Señor soberano de toda la historia, sino también para mostrar el fin al que se propone llevar todas, ¿qué? Las cosas. De esta manera, la revelación de Dios a la humanidad es completa. Hermanos, ¿por qué creemos que el libro de Apocalipsis es el libro final? ¿Por qué no creemos que puede venir otro libro y puede existir otro libro? Porque en la revelación Dios está completando y hablándonos de todo. Básicamente Dios está cerrando todo su propósito y diciéndonos, así va a terminar. ¿Y cómo sabemos que así va a terminar? ¿Por qué? Porque es toda la culminación de lo que Él ha venido diciendo desde el Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, ¿por qué se nos revela lo del futuro? Porque si alguien a usted le pregunta hoy, oye, ¿y qué está haciendo Dios hoy? Si le preguntan a ustedes, ¿qué Dios está haciendo ahorita? A ver, ¿qué Dios está haciendo ahorita en la guerra entre Ucrania y Rusia? ¿Qué Dios está haciendo ahorita en la pandemia? ¿Qué Dios está haciendo? ¿Qué podemos contestar? Amén. Pero ¿qué está haciendo? Sí sabemos, ¿qué está haciendo? Está trayendo su reino. Está extendiendo su reino. ¿Y por qué no viene ya? Porque Él tiene misericordia de los creyentes que andamos mundanos y de los que no se han arrepentido. Porque ¿dónde Dios nos va a encontrar a los creyentes que andamos mundanos? Y Dios tiene misericordia.
Hermanos, esto es lo que nos ayuda a las visiones del futuro. Él va a venir a establecer su reino. Su reino está viniendo. Su reino está viniendo. ¿Y por qué no viene ya? No porque se tarda, sino por su misericordia. Hermanos, las iglesias son la inauguración del reino futuro en la época presente. Hermanos, las iglesias son la inauguración del reino futuro en la época presente y por tanto deben mirar sus situaciones a la luz del reino futuro cuya inminente llegada, Apocalipsis, les enseña a esperar. Hermanos, nosotros ya somos parte del reino de Dios. Hermanos, nosotros ya somos parte del reino de Dios. Y aunque, hermanos, se ve lejos todo lo que Dios ha prometido, ya somos parte del reino de Dios. Y el libro nos enseña a esperar. El libro nos enseña a perseverar. El libro nos enseña y nos trata de decir, no se rajen. Así es. Es que ya no quiero venir, no te rajes. Es que ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero orar, ya no me quiero portar bien. No, 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 porque ya somos parte del reino de Dios. Ya somos parte del reino de Dios. Ya somos parte, hermanos, Apocalipsis lo promete. Somos ese pueblo que va a juzgar al mundo futuro y va a reinar sobre el mundo futuro. Y aunque a veces lo hacemos de chascarrillo, ¿se acuerdan cuando le dimos carrilla al hermano Ortega que fue a buscar su tierra para dominar? Eso va a pasar. Cierto. No sabemos dónde y no sabemos cómo, pero la Biblia dice y promete que reinaremos con Cristo. ¿Verdad? Por eso yo le digo, Señor, por favor, hay un lugarcito en Inglaterra que se ven re bonitos. Que no haga mucho calor. Señor, ya estuve en el calor, ¿verdad? Mándame a otro lugar. Hermano Juan. Lo que no nos debemos de desesperar. Porque así, por ejemplo, nosotros, cuando nos vimos, cuando vamos, por ejemplo, de viaje, nos vimos y empezamos en otro lado, y así nos vemos que cuando Dios nos dé el sueño, y estamos dormidos, vamos a despertar, vamos a despertar de la misma manera. Sí, sí, es una buena ilustración, ¿verdad? Es rápido, hermanos, es rápido. Ahora, hermanos, las cartas y las visiones están conectadas con palabras y frases. Este es uno de los asuntos, este es uno de los grandes aportes de la disertación y el hermano usa el término intratextualidad. Hermanos, hay frases y palabras que se utilizan en las iglesias que también se utilizan en los eventos futuros, lo que les llamamos las visiones. Y estas tienen paralelos muy interesantes. Por ejemplo, aparecen palabras como candelero, ¿verdad? Aparecen palabras como candelero. Por ejemplo, las iglesias, dice que las iglesias son como ¿qué? Como candeleros. Pero en Apocalipsis capítulo 11, dice que Dios ha mandado 2 testigos, ¿verdad? Que también son como, y utiliza la palabra candeleros para alumbrar. Los 2 olivos, exactamente. Hermanos, la palabra arrepentimiento, esa palabra aparece 6 veces en las iglesias. Y también aparece ¿qué? En Apocalipsis 9 y 16 diciéndonos que la gente no se quiere arrepentir. Hermanos, venir y adorar. Aparece el mensaje a la iglesia en la Odisea, Filadelfia, y aparece también ¿qué? En la promesa de Cristo, de la promesa de que van a venir con Cristo a adorar. Hermanos, la palabra diestra aparece en el mensaje a las iglesias, ¿verdad? Del que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, y también aparece en las visiones. Hermanos, y uno pudiera pensar, ¿por qué aparecen estas palabras y estas frases repetidas? Uno pudiera decir, pura casualidad. Uno pudiera decir, puro, no sé, puro asunto de redacción. ¿Verdad? Puro repetir lo mismo. Pero tienen un propósito. Sí es. Déjenme enseñarle la de arrepentimiento. A ver si no sé si se alcanza a ver muy bien. Ok, en las cartas, Apocalipsis capítulo 2:21 dice, y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no
quiere arrepentirse de su fornicación. ¿A quién le está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? A Tiatira. Y le dice, le ha dado tiempo el Señor y no quiere ¿qué? Arrepentirse. Ahora miren en las visiones, miren en las visiones. Y otros hombres, en Apocalipsis capítulo 9, y otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Capítulo 16, versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y no se arrepintieron de sus obras. Y la frase es muy parecida. ¿Sí o no? Frase en la iglesia, frases en las visiones. Hermanos, ¿de qué? Ahora, vamos, hay que pensar, ahorita pensar en esto. ¿Qué piensan de estos versículos? Por ejemplo, en las visiones, no se arrepienten después de que les ha pasado tantas cosas malas. Hermanos, a ver, y ahora, hermanos, hablamos a veces, jugás mucho de la gente, pero ¿qué de nosotros? A veces, hermanos, nos ha ido como en feria. Sí usamos esa expresión, ¿verdad? Nos ha ido como en feria. Mal y mal y mal. ¿Y por qué ni aún nos arrepentimos? Hermanos, el juicio de Dios no es garantía de que nos vamos a arrepentir. A veces decimos, no, de seguro, ¿verdad? Pero Dios te va a lastimar un pie. Te va a caer un rayo y te vas a arrepentir. No es cierto. El juicio de Dios no garantiza que haya arrepentimiento. Y está aquí. Muchos incrédulos viven con el pensamiento a última hora. A la última hora, sí es cierto. Que pensaríamos que ya con el intento de una plaga se iban a arrepentir. Hermanos, Egipto quedó peor que Godzilla cuando le pasó ahí. Y la gente no se arrepintió. Ahora, hermanos, las palabras en amarillo. ¿Qué indican las palabras en amarillo? Pecados. Esta es la cosa. Hay dos tipos de pecados muy enfáticos en todos esos versículos. ¿Cuáles son? Fornicación, hechicería. Básicamente, hermanos, dos pecados fuertes es idolatría e inmoralidad sexual. Hermanos, en la carta y las visiones se abordan dos pecados, hermanos, de los muchos que pudiera decir, hermanos, de los muchos que pudiera haber dicho Apocalipsis, hay dos que enfatiza o aborda muy seriamente: la inmoralidad sexual y la idolatría. La inmoralidad sexual y la idolatría. Y ahí están los versículos. Hermanos, con respecto a la idolatría, el clímax de la idolatría se encuentra en la adoración, ¿qué? De la bestia. Hermanos, el clímax es que van a adorar, ¿qué? A la bestia, al anticristo. No, hermana, pero todavía eso ni siquiera se compara con lo que va a venir. Ni siquiera, hermanos, todo lo que podíamos ver en el mundo no se compara con lo que va a venir. Hermanos, respecto a la idolatría con inmoralidad sexual, el clímax se encuentra en la gran ramera, Babilonia. Hermanos, dijimos que la Babilonia es un sistema político y religioso
que está, ¿verdad? Que ha influenciado a todo el mundo. Todo el mundo. Hermanos, ahora póngase a pensar. Hermanos, estos son los dos pecados en el siglo primero. Y estos son los dos pecados que siguen afectando grandemente a la iglesia de hoy en día. Cierto. Hermanos, la inmoralidad sexual. Hermanos, yo sé que en la ideología de género, el asunto que tú puedes ser lo que tú sientes, al final de cuentas es que la permisividad para expresar tu sexualidad en una manera contraria a lo que Dios dijo. Así es. Hermanos, como lo quieran ver, la ideología de género es, hermanos, es tratar de convencer a todos los demás de la permisividad, ¿verdad? Del asunto sexual en contra de lo establecido con Dios. Cierto. Ese es el punto. Ese es el punto. Ahora, hermanos, el asunto de la idolatría. De nuevo, pensamos a veces en la idolatría como la idolatría del primer siglo o de la idolatría de, ¿verdad? De objetos. Y sí es cierto, pero hermanos, la idolatría del dinero, de las cosas. Entonces, nota, le pregunto, estos dos pecados que son fuertemente atacados en las iglesias, ¿son pecados que todavía nos han afectado? Entonces, le pregunto, ¿qué Dios quiere que hagamos? ¿Verdad? Ahora, note aquí, en cuanto a la falsa doctrina que se aborda en las cartas y las visiones, la falsa doctrina, hermanos, promueve la idolatría y la inmoralidad. Hermanos, la falsa doctrina promueve la idolatría y la inmoralidad. Con todo respeto, ¿verdad? Si hubiera mormones o de contexto de mormones. Cuando José Smith comenzó, ¿verdad? El asunto de los mormones, ellos eran polígamos. Y sus prácticas se explicaban ¿en qué? En falsa doctrina. Hermanos, los de la Luz del Mundo de Guadalajara. Se ha visto que trae cargos por abuso sexual de menores. ¿Con qué? Dígame, ¿con qué justifican eso ellos? Falsa doctrina. Cierto. Hermanos, nota aquí, toda persona que está metida en asuntos de idolatría y moralidad, lo va a justificar ¿con qué? Falsa doctrina. Hermanos, hay cosas que hacen iglesias cristianas que están horribles. Cierto. ¿Y con qué lo justifica? Es que la Biblia dice, la Biblia no dice, es falsa doctrina, falsa doctrina. Hermanos, la falsa doctrina promueve la idolatría y la inmoralidad. Hermanos, el clima de la falsa doctrina se encuentra en el falso profeta que engaña al mundo entero. Hermanos, ¿se acuerda cuál es la descripción del falso profeta? ¿Cuál es la descripción del falso profeta? Apocalipsis 13. ¿Alguien se acuerda? 13. ¿Cómo es el falso profeta? No, ese es el anticristo, creo. ¿Cómo es el falso profeta? A ver, búsquele ahí en Apocalipsis 13. Dígame cómo es el falso profeta. ¿Cómo es el falso profeta? Sí, pero tiene una característica muy interesante. ¿Cómo es él? Dice Apocalipsis 13. ¿Léelo, Grecia? Sí. Dice, tiene cara como de qué. 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un ¿qué? Hermanos, se ve como un cordero. Hermanos, un corderito bonito. Pero mire lo que dice, pero hablaba como dragón. Hermanos, a veces pensamos que la falsa enseñanza viene como los porros, ¿verdad? Que hacen plantones. Sí, así.
Pensamos que la falsa enseñanza se va a poner, se va a promover con ese tipo, ¿verdad?, de rebeldía y anarquía. No, muere el capitalismo, ¿verdad? Pensamos, hermanos, note la descripción del falso profeta. Él se ve como un cordero, pero habla como dragón. Habla como dragón. Hermanos, este es el asunto. Muchos falsos maestros. ¿Cómo se ven los falsos maestros? Tan piadosos. Tan, hermanos, son un pan del cielo. Pero en sus corazones son malos. Malos. Hermanos. Y creo que aquí lo vamos a terminar. Vamos a ver esto, nada más para dejarlos picados. El arrepentimiento de las obras inaceptables y el cumplimiento de las obras aceptables forman la base sobre la cual Cristo llama al arrepentimiento y emite condenación o elogios. Las iglesias deben arrepentirse de sus obras. Los habitantes de la tierra que vivan en el futuro deben ¿qué? Arrepentirse de sus obras. Ahora, hermanos, para la próxima semana. La falta de arrepentimiento trae consecuencias para las iglesias que son sorprendentemente similares al castigo que cae sobre los habitantes de la tierra que no se arrepienten. Si las iglesias no se arrepienten, les va a pasar cosas muy parecidas a los que les va a pasar en el futuro. Son muy parecidas. ¿Para qué, hermanos? Para que no pensamos, ay, es que Dios nos ama mucho. Él me va a pasar. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Y lo vamos a ver. ¿Ok? Bien, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por su paciencia. Gracias. Andamos aquí en este resumen.